esta tarde con nosotros, con nosotras. Y pues para mí es un enorme placer poder presentaros a Yayo Herrero, que creo que no necesita mucha presentación, creo que va a ser bastante fácil, pero bueno, en fin, por acompañarle un poquillo en estos momentos, pues decir que Yayo ha sido coordinadora de Ecologistas en Acción durante los últimos 9 años, con lo cual es alguien que, bueno, me vas corrigiendo si me equivoco en algo, alguien que ha estado en la primera línea de batalla de nuevo en los movimientos sociales, los movimientos ecosociales y feministas del Estado español. Como formación es licenciada en antropología cultural y social, cultural, ingeniera técnica agrícola, tiene un DEA en pedagogía, en dibujo, educadora social, además uno creo que está haciendo un máster, tú corres algún máster de la UNED en estos momentos, no me sé el nombre. Desarrollo, pensamiento complejo y desarrollo sostenible. Vale, y además es directora de la FUEN. Entonces, bueno, pues no sé, yo creo que es un placer y agradecerte que hayas venido y nos dediques esta tarde. Sabemos de todos tus compromisos que tienes en todos estos momentos tan en ebullición y efervescentes que tenemos. Y nada, te dejamos con la palabra. No, pues en primer lugar, muchas gracias a vosotros por la invitación. En primer lugar, porque con el vínculo que tiene, yo he sido alumna de la UNED, estudié en la UNED y me apetecía muchísimo estar, ¿no? Y luego, por otro lado, pues que compartir y contrastar este tipo de cosas pues con vosotros y vosotras y en el diálogo que podamos tener después, me parece que es la única forma de ir aprendiendo y construyendo colectivamente entre todo el mundo. Entonces, para mí es una oportunidad estupenda y agradezco muchísimo la invitación, ¿no? Yo he preparado una intervención sobre el tema del ecofeminismo. ¿Estás cómoda? Sí, Vale. Sobre el tema del ecofeminismo, y he elegido un enfoque, ¿no? Para tratar un poco de conocer qué es el ecofeminismo en cuanto a corriente de pensamiento, pero también movimiento social, qué elementos he cogido. Además, ahora lo explicitaré, una de las formas, de las muchas formas de ecofeminismos que existen, igual que hay muchos ecologismos y muchos feminismos, y bueno, sobre todo hay una parte en la que quiero incidir con más fuerza, que es en realidad de hacer una labor deconstructiva de lo que ha sido el modelo, de lo que es el modelo económico dominante, de cuáles son un poco las bases que yo voy a defender, que son míticas, puras creencias que lo sostienen, para tratar desde ahí de poder atisbar o plantear otro tipo de pautas de reorganización que se proponen desde estas sinergias, desde este diálogo que establecen el feminismo con el ecologismo, ¿no? Entonces, el punto de partida en el que me querría situar es en la defensa. Supongo que no habrá mucha discusión en un espacio como este, pero si no, en cualquier caso lo podemos discutir después, de que solemos hablar mucho de la crisis económica, solemos hablar ahora mucho también de la crisis de legitimidad democrática, pero para nosotros y nosotras lo que existe es una crisis que es estructural y que es básicamente civilizatoria, ¿no? Porque lo que está en riesgo ahora mismo son las bases materiales que sostienen la vida humana y las formas también en las que las personas nos relacionamos entre nosotros y nosotras. Es decir, lo que está en crisis, básicamente, y yo voy a tratar de defenderlo, es prácticamente los fundamentos que nos hacen humanos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de crisis civilizatoria? Y pasaré por todo ello un poquito rápido, luego si queréis, cuando compartamos en el debate o en la parte más compartida, podemos entrar a ello, ¿no? Pues hablamos de una profundísima crisis ecológica, es decir, hablamos de un momento en el que se están superando los límites físicos que tiene el planeta. Algunos rasgos o algunos de los elementos que muestran esta crisis ecológica podrían ser, por ejemplo, el declive de la energía fósil. Nos encontramos en un momento que los expertos denominan del pico del petróleo, que viene a ser ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran reservas para sustituirlo. Este problema de encontrarnos ante el pico del petróleo, que será seguido después por el pico del gas natural, es un problema enorme cuando podríamos decir metafóricamente que vivimos en un mundo que básicamente come petróleo. Es decir, el metabolismo global económico está sostenido sobre una idea de abundancia de energía
fósil que está empezando a verse cuestionada. Ya incluso la Agencia Internacional de la Energía en el año 2006 planteaba que habíamos alcanzado este pico del petróleo. Imaginemos simplemente una ciudad como Madrid. Una ciudad como Madrid, este mamotreto, con toda su área de influencia urbana. Es decir, Madrid ya no es solo lo que es la comunidad o la ciudad de Madrid. Todos los días van y vienen personas a trabajar desde Segovia, desde Cuenca. Tengo un compañero de trabajo que cada día va y viene a Valladolid. Es decir, si tomamos toda su área de influencia urbana, nos damos cuenta de que en esta ciudad, en este modelo, en esta gran urbe, no se produce prácticamente nada que sirva para estar vivo en el sentido físico, es decir, el alimento, la energía, la salida de los residuos son elementos centrales para que pueda existir físicamente este modelo de ciudad. Y hoy la mitad de la población del planeta vive hacinada en grandes urbes de esta naturaleza, ¿no? Por esto tenemos un modelo que, si no dispone de una cantidad, de una fuente energética como es la fuente de energía fósil, que tiene una gran capacidad energética comparativamente a otras fuentes energéticas como son las renovables y limpias, nos encontramos con un modelo que es difícil de mantener, ¿no? ¿Pueden las energías renovables y limpias sostener el metabolismo económico? El actual, desde luego, no. Pueden sostener las necesidades humanas, pero desde luego con unos ritmos de consumo y unos usos y un tipo de metabolismo radicalmente diferente. Es decir, volveré sobre ello después, la humanidad, quiera o no quiera, va a tener que vivir con menos energía, ¿no? Esto lo podríamos extender a otro tipo de minerales, es decir, tenemos minerales como el litio, como el platino, que hoy son absolutamente esenciales para sostener el sistema tal cual lo conocemos, que también están próximos, el cobre, o están próximos o ya han alcanzado sus propios picos de estrés. Y esto nos mete en la tesitura y en la urgencia de que si queremos transitar a un modelo que sea basado en renovables y en recursos que se puedan sostener en el tiempo, es que resulta que necesitamos esos minerales para construir aerogeneradores, para construir placas. Planteo esto porque podría llegar un momento en el que físicamente fuera imposible transitar a otro modelo que diera cobertura a la mayoría de la gente, ¿no? Ya digo, volveremos sobre ello. A la crisis ecológica, además de esta parte más de la angustia, yo suelo decir que esto es casi como hacer un pequeño ejercicio de amargura, ¿no? Mirar dónde estamos ecológicamente, pero hay que hacerlo precisamente para poder ver cómo podemos salir de él. A la crisis ecológica se le une la alteración, digamos, que de las dinámicas y los ciclos que sí se regeneran, pero que tienen sus propios ritmos en la naturaleza. Hablamos del ciclo del fósforo, el ciclo del carbono, hablamos del ciclo del agua, que están profundamente alterados también dentro de lo que es el conjunto de la biosfera. Y un elemento central en el que no me voy a detener porque es el más divulgado, digamos, de esto que se llama cambio global, que es el calentamiento global, el cambio climático, ¿no? Ahora ya los paneles del IPCC, incluso gente que hasta hace muy poco era negacionista interesada, ya empiezan a plantear que es muy urgente, es decir, que es muy urgente actuar para poder reconvertir un poco el conjunto de los sistemas para que, insisto, la mayor parte de la población que está visitando el planeta, 7.000 millones de personas, puedan de alguna manera seguir cabiendo dentro de él, ¿no? Esta crisis ecológica se suma con una crisis social tremenda, ¿no? Estamos viviendo un momento en el que se están profundizando las desigualdades prácticamente en todos los ejes de dominación. Hace unos años, cuando hablamos de desigualdades, hablábamos mucho de relaciones centro-periferia y nos dábamos cuenta de las tremendas desigualdades que había en el acceso y en el uso de los recursos de la naturaleza, también en la utilización de los sumideros del planeta que degradan de alguna forma los residuos que se van generando, en el uso de la tierra, en el acaparamiento en general de recursos y por supuesto también en términos de renta. Ahora miramos el propio centro y vemos cómo aquí también se profundizan enormemente las desigualdades. Y ahora ya sí, fruto de cómo se ha cometido, digamos, esta debacle que se ha producido cuando explota la burbuja inmobiliaria dentro del Estado español y cae como un castillo de naipes todo ese encadenamiento de deudas
que ilusoriamente se había interpretado como creación de riqueza, cuando esto se desmorona y las tasas de ganancia del capital se desploman directamente, lo que sucede es que vivimos un verdadero proceso, dice Amaya Pérez Orozco, una economista feminista, un proceso en el que se socializan las pérdidas del capital, es decir, las tasas de ganancia de capital se recuperan a costa de la precarización vital, es decir, de la privatización de los riesgos para la vida que se esconden, como luego veremos, fundamentalmente dentro de los hogares, es decir, son las familias, el tejido familiar, mayoritariamente, quienes están asumiendo parte de eso que se deja de cubrir con la solidaridad pública. Y las familias, en muchos casos, no son más que las grandes corporaciones del patriarcado, donde existen también unas diferencias y unas desigualdades enormes, ¿no? Por tanto, se profundizan desigualdades en términos de género, se profundizan desigualdades en términos de clase, se profundizan desigualdades también en términos de etnia, y nos encontramos con que prácticamente el discurso o la presencia de las personas migrantes y su situación prácticamente desaparecen de los debates, incluso de los debates de los movimientos políticos emergentes y de los grupos, digamos, organizados de la izquierda, por así decirlo, ¿no? Bueno, crisis civilizatoria y un último elemento que quería plantear, que es el que causa como un poquito más de angustia, y es que con esta crisis ecológica y esta crisis social nos encontramos un rasgo fundamental de nuestro tiempo, que es la urgencia. Sobre todo en lo ecológico es muy urgente actuar, insisto, porque puede que llegue un momento en el que la propia dinámica de la evolución de los procesos naturales entre en puntos de no retorno cara a la satisfacción de las necesidades o a la reproducción social de las grandes mayorías, ¿no? Este es el punto de partida. Frente a esto, ¿qué es? Y lo voy a plantear de una forma muy rápida para poder entrar más en faena o tratar de desgranar, ¿qué es el ecofeminismo, ¿no? Pues el ecofeminismo, decía al principio, es una corriente de pensamiento y a la vez un movimiento social. Y lo que plantea básicamente es el diálogo en plano de igualdad y la búsqueda de sinergias en plano de igualdad entre dos visiones y dos movimientos, que son el movimiento ecologista y el movimiento feminista. Y digo en plano de igualdad porque ninguna de las dos comprende a la otra. Quiero decir, nos podemos encontrar ecologismos y modos de vida ecologista en el sentido de ajustarse a los límites de los territorios en donde se produce, que sean profundamente patriarcales. Y nos podemos encontrar movimientos emancipatorios que tratan de subvertir la relación de subordinación que se suele dar en muchas culturas, en la mayor parte de las culturas, del sujeto-mujer, que sin embargo esté totalmente ajeno al debate sobre los límites del planeta y sobre la crisis ecológica que tenemos. Por tanto, es diálogo en plano de igualdad porque ninguno de los dos movimientos puede faltar o puede sustituir al otro. Lo digo porque en general el feminismo ha sido un triste aliado de montones de movimientos y siempre se ha ido quedando por detrás con las prioridades muchas veces que se planteaban de otras situaciones. ¿Qué es lo que plantea el ecofeminismo, ¿no? Pues básicamente lo que defendemos quienes nos parece que es una buena manera de mirar el mundo y de hacer propuestas es que ambos movimientos, cuando comparten toda su riqueza analítica y conceptual, ven acrecentada la potencia de cada uno por separado al ponerse en colectivo. Es decir, yo luego ya me contaréis al final si tenéis un poco la misma idea, pero a mí me parece que cuando incorporas la mirada feminista al análisis y a la deconstrucción que hace el ecologismo, todo tiene mucho más sentido y se hace más fuerte. Y al contrario, lo mismo, ¿no? Y el movimiento ecofeminista, el pensamiento ecofeminista, creo que nos permite analizarnos y situarnos mejor en el mundo como especie y permite mucho mejor entender las causas y las consecuencias de haber construido una cultura que directamente se opone, digamos, a la estructura de la naturaleza y que yo voy a defender que le ha declarado directamente la guerra a los cuerpos y a los territorios, ¿no? Yo creo que las herramientas analíticas, las herramientas de pensamiento del ecofeminismo permiten mucho mejor ese resituarnos como especie y como especie además en la que los sujetos y los individuos dependen de las relaciones de unos con otros dentro de este planeta físicamente limitado, ¿no? Todos los ecofeminismos
desarrollan una mirada crítica sobre el modelo de desarrollo hegemónico. Es una característica central, es decir, hacen una deconstrucción de arriba a abajo de las piezas que sostienen la hegemonía, digamos, de lo político y lo económico y también de lo cultural dentro de este modelo hegemónico desarrollista en el que vivimos, ¿no? Y coinciden también en dar valor a prácticas, elementos y sujetos que han sido sistemáticamente invisibilizados y subvalorados dentro de nuestra cultura. Es decir, lo que hacen es no darle la vuelta en el sentido de colocarlos jerárquicamente por encima, sino rescatarlos de la invisibilidad y mostrar de forma clara cómo son elementos centrales para poder comprendernos como seres humanos y para poder comprender este planeta que habitamos, ¿no? De una forma simplificada al máximo, voy a decir que existen como dos grandes ramas dentro del ecofeminismo, ¿no? Hay una de ellas, que es la que se llamó el ecofeminismo clásico, que tiene un corte más esencialista. Es decir, tiene un enfoque muy ginecocéntrico, defiende que lo femenino y la mirada de lo femenino jerárquicamente es más valiosa que la mirada hegemónica de lo que ha construido lo masculino, y defiende también de alguna manera que el hecho de que las mujeres biológicamente den a luz y den la vida les hace esencialmente ser más capaces de comprender las necesidades de las generaciones futuras y les hace ser más capaces de comprender la destrucción de la naturaleza. Para mí, entendiendo que hay aplicaciones y manifestaciones de este ecofeminismo que considero valiosas, como han sido por ejemplo las de Vandana Shiva y todo el movimiento de mujeres en la India, que realmente han plantado cara al poder de las empresas transnacionales, a un modelo desarrollista biocida, el punto de aproximación o la base teórica a mí me da un repelús. O sea, yo no me siento nada cómoda, aunque respete obviamente a las personas que se sienten cómodas ahí, ¿no? Y yo me siento mucho mejor, me apoyo mucho mejor en un ecofeminismo que se llama crítico o constructivista, que enlaza, yo creo que muy bien, con algunas de las raíces del pensamiento tanto anarquista como socialista de base. Es decir, que yo en ese punto me encuentro más cómoda. Este ecofeminismo constructivista, de alguna manera, se teoriza sobre todo a partir de las condiciones materiales de vida. Es decir, lo que hace es denunciar básicamente la subordinación que dentro de nuestro mundo tiene la sociedad y la naturaleza por debajo, digamos, del conjunto del modelo económico y de toda la ideología que se ha creado a raíz del capitalismo y de los sujetos antropológicos que ha creado el capitalismo, ¿no? Y de alguna manera a mí me parece que la clave de este ecofeminismo crítico es la denuncia de la dicotomía reproducción-producción, es decir, y todo lo que viene asociado a las nociones de producción, de crecimiento económico, de trabajo que se ha creado dentro de nuestros marcos culturales, ¿no? Por plantear un poco los dos esquemas, yo lo que os voy a proponer, desde donde voy a hablar, con respeto, insisto, a quienes se encuentran cómodas dentro de ese otro primer feminismo, es desde el segundo, que es desde donde yo le encuentro el sentido a poder plantear este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues por empezar un poco con esta tarea deconstructiva, cuando una persona revisa, por ejemplo, una definición de economía al uso de la que estudia, por ejemplo, un chaval o una chavala de segundo de bachillerato, de primero de bachillerato en su manual de economía en el colegio, en el instituto, se encuentra una respuesta o una definición tipo: economía es el proceso de obtención de bienes y servicios que permite garantizar la reproducción social. Una definición más o menos similar a esta, ¿no? Pero luego es muy raro, es poco frecuente que nos encontremos con preguntas que vayan más allá de nuestros manuales económicos, que se planteen qué es lo que permite garantizar la reproducción social. Y nos encontramos que desde un punto de vista, desde lo constructivo humano, nos encontramos como dos grandes dependencias. Una de ellas, la ecodependencia. Es evidente que cualquier ser humano, como animal que somos y formamos parte de la naturaleza, no puede vivir al margen de ella. Es decir,
el alimento, el agua, los materiales que utilizamos para vestirnos, para construir las casas que habitamos, las infraestructuras, todo, absolutamente todo, sale de la naturaleza. Somos seres radicalmente codependientes. Y la idea de codependencia nos lleva directamente a la idea del límite, que es una de las ideas más ocultadas dentro de nuestro mundo económico y cultural. El límite es algo que da pavor dentro de lo que ha sido la configuración de la tecnociencia y dentro del propio capitalismo, por supuesto, ¿no? Y límites existen en el planeta por donde los miremos. Por donde miremos el planeta nos encontramos con el límite. Existen límites en aquello que no se renueva, lo no renovable, y que puede ser simplemente susceptible de uso hasta que se agota. Nos encontramos límites también en aquello que se renueva, porque no se renueva a la velocidad que le gustaría al metabolismo urbano industrial, sino a la velocidad que la naturaleza ha aceptado a componer. Nos encontramos límites en los sumideros del planeta, que son esos procesos que pueden degradar los residuos que se generan. Y en un planeta que tiene límites por todas partes, ni un arrecife de coral, ni un bosque de roble, ni el conjunto de una ciudad, ni por supuesto el conjunto del sistema económico capitalista se puede plantear crecer de forma indefinida, ¿no? Luego la idea de codependencia nos lleva a la idea de límite. Pero hay un segundo elemento también de dependencia material, profundamente material, que es la interdependencia. La vida humana transcurre encarnada en cuerpos que son vulnerables. Los seres humanos somos vulnerables e inmanentes. Y estos cuerpos vulnerables nacen, envejecen, se enferman y mueren. Y en todo el ciclo vital, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, la vida humana es absolutamente inviable si no es porque hay otras personas alrededor que están cuidando de algo tan profundamente material como son los cuerpos vulnerables. Es obvio en la primera infancia, los niños y las niñas no pueden sobrevivir si no hay alguien que cuida de su cuerpo, les alimenta, les limpia, les atiende. Vuelve a ser fundamental durante la vejez. Hay muchas personas que no pueden tener una vejez que merezca la pena vivirse si no hay alguien que se ocupe directamente de las posibilidades físicas de que ese cuerpo se mantenga. Quienes tienen diversidad funcional necesitarán del apoyo de otras personas a lo largo de toda su vida para mantener una vida decente, y cuando estamos enfermos o enfermas, todos necesitamos de otras personas alrededor. Es decir, que la interdependencia, la vulnerabilidad, la radical dependencia es un elemento constitutivo del humano, es un elemento antropológico central, ¿no? Somos seres interdependientes, pero incluso hasta para amarnos a nosotras mismas necesitamos hacerlo a través del reflejo de una comunidad con la que interactuamos, es decir, hasta para desarrollar la propia autoestima, ¿no? Por tanto, la interdependencia es un rasgo central. Y es un rasgo central que, como luego veremos, también tiene límites. Es decir, los tiempos de los que disponen las personas para el cuidado de la vida humana de otras y el propio autocuidado también presentan límites. Y lo que sucede es que la cultura en la que vivimos es una cultura que se ha desarrollado de espalda a estos límites e incluso ha creado sujetos antropológicos que es que los desprecian. Cuando una montaña impide el paso de una carretera, decimos se tunela. Cuando un humedal impide la expansión de una determinada urbanización, decimos pues que se deseque. Cuando un glaciar impide la extracción de los minerales que hay abajo, pues se dinamitan, ¿no? Es decir, hemos interiorizado la idea de la posibilidad de cualquier tipo de superación de límite, acuñando, o seguiremos profundizando en ellos, una idea de progreso que en nuestra cultura básicamente es la ilusión de habernos emancipado de la naturaleza, la ilusión de ser seres emancipados del resto de los seres vivos, incluso de habernos emancipado de nuestro propio ser natural, ¿no? Y con esta idea de progreso que se contrapone tanto con la base material que nos sostiene, desarrollamos un marco cultural que por fuerza, ahora entraremos un poco más, al final va a ser biocida, va a ser un modelo absolutamente ecocida, ¿no? ¿Cómo hemos podido llegar a construir una cultura y a vivir dentro de un marco cultural que no solamente le ha desarrollado o se opone esencialmente al mantenimiento de la vida de la humana y de la otra, del resto del mundo vivo, sino que además
es una cultura totalmente ciega a esa destrucción, ¿no? Y bueno, os quiero proponer aquí algunos elementos que son centrales en el análisis ecofeminista, tanto ecofeminista en su conjunto como que son aportaciones básicamente que se han ido haciendo desde diferentes disciplinas en el feminismo y en el ecologismo, que a mi juicio me parece que nos pueden ayudar a entender por qué vivimos en culturas que destruyen y además no se dan cuenta en muchos casos de la destrucción que se produce, ¿no? Un primer elemento que a mi juicio sostiene en buena parte toda la ideología y todo el conjunto del entramado tiene que ver con que a mi juicio vivimos en una cultura basada en el dominio, fundamentalmente, en un ejercicio del poder en diferentes ejes de dominación. Yo creo que el feminismo ha estudiado muy bien cómo Celia Amorós, por ejemplo, ha desarrollado bastante trabajo en esta línea, cómo la cultura occidental mira el mundo y lo comprende en términos duales, es decir, en términos de pares, que no solamente son pares de opuestos, sino que además no se encuentran bisagras o sinergias que los unan, es decir, diálogo entre ellos, y además siempre uno de los términos del par está jerárquicamente situado por encima del otro hasta hacer que el otro prácticamente sea invisible, ¿no? Nos encontramos con un dualismo clásico, que es el dualismo que existe entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Los seres humanos occidentales son prácticamente los únicos que han elevado una pared entre ellos y el resto del mundo vivo, creando una especie de abismo ontológico que no es material, pero que nos separa culturalmente del resto de la naturaleza, ¿no? Esta separación entre la naturaleza y la cultura, cuyas raíces las podemos encontrar desde muy atrás en nuestra historia, a nuestro juicio se ven muy acrecentadas y se ven muy asentadas y adquieren la naturaleza de categoría científica durante el periodo de la modernidad, con los primeros pensadores modernos, ¿no? Cuando de alguna manera Descartes establece esa separación entre la sustancia que piensa y el mundo pensado, establece esa diferencia y enuncia una forma de concebir la ciencia que permite comprender el mundo de una forma neutral y objetiva. Cuando el propio Descartes describe los cuerpos como esa parte material, como esa, decía Descartes, una masa de vísceras que tiene un funcionamiento parecido al de la máquina. Hay algunos textos de Descartes, no porque el pobre fuera muy malo, que hizo muchas cosas muy interesantes, sino por la visión que transmite la época. Él, cuando hablaba de la vivisección, por ejemplo, de la disección de animales vivos, decía, fijaos cómo podemos comprobar que su cuerpo funciona como una máquina. Cuando se les abre, chirrían exactamente igual que los goznes de la máquina, es decir, justificando toda esta idea de que el cuerpo, la parte corporal, esa nueva dicotomía que separaba, digamos, la mente o la razón de la parte corporal que la sostenía, se encontraba completamente separada, ¿no? Y lo que daba de alguna manera la condición de humana a la persona era básicamente la capacidad de tener razón, que se percibía como algo desvinculado del cuerpo, ¿no? Estas dicotomías razón-cuerpo, esta dicotomía cultura-naturaleza, como dice Celia Amorós, se encabalgan unas con otras, y lo que sucede es que en un mundo que ya tenía una visión sobre las diferencias de género, nos encontramos como la naturaleza, el cuerpo y la parte más emocional se asigna de manera automática a lo femenino, mientras que la cultura, la razón, o digamos la nueva ciencia, con sus características de objetividad y neutralidad, se asignan directamente a lo masculino. De tal manera que en este orden jerárquico, lo que queda por encima es lo masculino, con su razón, con su ciencia, con la visión de la cultura, considerada jerárquicamente por encima, hasta el extremo de que realmente al final la parte subvalorada llega a ser la ausencia de la parte que tiene valor. Es decir, al final una persona, lo que es emocional, lo que es femenino o lo que es cultural es más bien lo que tiene ausencia de razón, ausencia de cultura, tiene ausencia de valor, ¿no? Así se construye de alguna manera este marco dual. Por otro lado, sigue avanzando el pensamiento científico y el descubrimiento científico de la modernidad, que, como digo, tiene un montón de elementos valiosísimos. Yo no digo para nada, ni creo que haya
pues a mí la posmodernidad está así tampoco, o sea, no me parece que sea interesante en sí misma, pero sí que me parece que es importante analizar algunos de los elementos de la modernidad que han sido superados después por la propia ciencia, pero que siguen muy inoculados, a mi juicio, en los modelos de pensamiento y sobre todo en la aplicación tecnocientífica y económica, ¿no? Newton, unos años más tarde, establece las leyes de la mecánica. Claro, las leyes de la mecánica encajaban muy bien con este modelo dual de la naturaleza. Y Newton lo que hace es, con sus leyes, formular que el universo, que el mundo, es una gran maquinaria, es un gran mecano, perfectamente previsible hacia el pasado y hacia el futuro, si los seres humanos, a través de la ciencia, son capaces de desentrañar cuáles son las leyes que lo organizan, ¿no? Por tanto, la ciencia mecánica lo que hace es postular un mundo carente de complejidad, que es posible prever, y digamos que aquello que nos separa de la máquina es precisamente la razón humana. Decía Newton, que era un hombre profundamente religioso, que la razón humana es lo que te permite trascender y llegar, elevarte hacia esa perfección que era la divinidad. Lo otro era esa parte material que era previsible, que era comprensible y por tanto susceptible de ser dominada, ¿no? Bueno, este desencantamiento del mundo que produce, digamos, la concepción de que la naturaleza y los cuerpos eran algo previsible, eran algo mecánico, rompe radicalmente con muchas de las ideas que tenían las sociedades medievales, ¿no? Para las sociedades medievales, la naturaleza era un lugar repleto de misterio, era un lugar de incertidumbre. Ellos decían que eran una especie de receptáculo de magia y consideraban que era sagrada, porque básicamente no se podía prever su comportamiento, ¿no? Pues bien, los avances de la ciencia a lo largo ya del siglo XX, cuando aparece el principio de incertidumbre de Heisenberg, que arrasa con esa idea de que la ciencia pueda ser algo neutral y algo objetivo, y plantea un poco la imposibilidad de conocer la realidad con certeza absoluta. Cuando llega toda la mecánica cuántica, cuando empiezan a aparecer todas las leyes de la probabilidad, cuando aparece la propia ecología como ciencia, lo que muestra es que en realidad la concepción de la naturaleza y de la vida se aproximaba más a lo que las sociedades medievales postulaban que a lo que decía la ciencia mecánica. Efectivamente era un lugar estudiable, comprensible, pero que de alguna manera tenía esos elementos de incertidumbre, esos elementos de falta de certezas, que son un elemento central de la ciencia física en estos momentos, es decir, que defiende que existen elementos de determinación y también elementos de incertidumbre, y ambos forman parte de la realidad, ¿no? Bueno, pues lo que viene a plantear después toda la ciencia durante el siglo XX, sobre todo la física, la biología, la química y la ecología, las ciencias que anteriormente eran consideradas positivistas y ciencias exactas, se decía, pues lo que viene a plantear es que si bien las leyes de la mecánica y las leyes que se aplican hoy todavía en la ingeniería y la tecnociencia sirven muy bien para fabricar tornillos, para fabricar coches, para fabricar mesas o para construir un edificio, o se habla de edificio igual ni para eso, pero bueno, para construir un edificio, sin embargo, es una forma de comprender el mundo que no te permite entender ni lo infinitamente grande como es el universo, ni lo infinitamente pequeño como es el mundo de las partículas, ni lo infinitamente complejo como es el conjunto de la vida. Es decir, hacen falta otros instrumentos que son absolutamente científicos para comprender esa realidad. Pero sin embargo, hoy una buena parte de la aplicación tecnocientífica, yo estudié en una escuela de ingeniería, sigue anclada en las visiones de la ciencia mecánica. Y en una escuela, por ejemplo, de ingeniería como la que yo estudié, básicamente cuando estudias la alimentación del ganado vacuno, pues estudias que la vaca es una especie de tubo a la cual le metes toda la comida que puedes por la boca, intentas que salga lo menos posible por el otro agujero y que entre medias lo más posible se convierta en materia grasa, en proteína. O estudias, por ejemplo, que un río es una especie de tubería a la cual tú le puedes meter y sacar litros de agua sin comprender la cuenca hidrológica como un espacio de complejidad, de desarrollo de vida alrededor,
que está influida y condicionada por millones de factores que puedes comprender cuando los estudias con cierta aproximación y probabilidad, pero desde luego nunca en términos causa-efecto, ¿no? Y tenemos muchos elementos, yo no me da tiempo a meterme, aunque es un tema apasionante desde el punto de vista feminista, ecofeminista, el del modelo científico y la concepción de la ciencia, pero sí me quiero detener un poco más en lo que es la llegada de este paradigma mecanicista, este modelo, cuando llega a la economía, fundamentalmente al modelo económico, ¿no? Llega la primera vez que se habla de sistema económico o de ciencia económica, se establece la economía como una ciencia, es prácticamente a finales del siglo XVII, comienzos del XVIII, con la escuela Fisiócrata. La escuela Fisiócrata es una escuela que nace en Francia, una escuela de economistas, que son los primeros en desarrollar, digamos, categorías como es la categoría de producción. Los fisiócratas decían que para ellos producir, lo decían de una forma, a mí me parece que muy bonita, producir era acrecentar las riquezas renacientes, decían ellos, sin menoscabar los bienes comunes. ¿Qué quería decir esto? Producir es apoyar el trabajo de la naturaleza para que pueda regenerar lo que ya es capaz de reproducir con ayuda de trabajo humano. Para ellos, pues producción era la agricultura, es decir, un proceso completamente cíclico y regenerativo en los que se combinaba pues, la naturaleza, la fotosíntesis, los minerales, el agua, tal, la semilla y el trabajo de la persona campesina que de alguna manera cuidaba ese cultivo. También era producción la pesquería, de alguna manera, porque bueno, mientras no te cargaras la base de los caladeros, era una actividad que la naturaleza podía regenerar. La producción forestal también era considerada producción. Y curiosamente, en aquel momento se consideraba producción también la minería. Porque en aquel momento los conocimientos geológicos defendían que las piedras, los minerales de la corteza terrestre también estaban sujetos a procesos de reproducción. Se mantenía que cuando una mina quedaba agotada, la extracción del mineral, se tapaba la mina y directamente se podía reproducir ese mineral, ¿no? Que la corteza terrestre estaba sujeta a procesos de crecimiento. Por tanto, para los fisiócratas no hay ningún problema en pensar en un crecimiento económico que estuviera sostenido sobre una producción que respetara esa regeneración de la naturaleza. Pasamos a la siguiente escuela, es un repaso súper sucinto y un poco simple, escuela importante de estudio económico, es decir, de ciencia económica, que es la escuela clásica. Marx, por ejemplo, es un economista de la escuela clásica, tenemos a Stuart Mill o a Stuart Mill, por ejemplo, dentro de la esfera liberal, Marx dentro de la esfera socialista. El principal, desde el punto de vista de lo que yo voy a sostener, el principal cambio que se introduce en Milas, pero insisto, desde el punto de vista del análisis material que voy a hacer, es que la escuela clásica desplaza la importancia del motor de crecimiento de la producción al trabajo. Es decir, siguen defendiendo naturalmente que la naturaleza tiene un papel fundamental en la reproducción de la economía, pero que el trabajo, digamos, es el vector central dentro de este proceso, digamos, de reproducción social y de crecimiento de la producción, ¿no? Y lo que sí incorporan también la escuela clásica es la percepción de que va a ser imposible crecer de forma ilimitada sobre la base de la extracción de los recursos. Porque en ese momento sí que el conocimiento geológico aporta la convicción de que las piedras no crecen ni se reproducen. Por tanto, decía Stuart Mill, es imposible pensar en un crecimiento económico permanente y limitado sostenido sobre la extracción de recursos finitos y forzosamente la economía tendrá que tener un horizonte estacionario, hablaba, ¿no? Pero llega la tercera escuela, la escuela marginalista o la escuela neoclásica, que es la que tenemos hoy profundamente asentada en todas las escuelas de negocio y de forma mayoritaria en todas las facultades de economía, dentro y fuera del territorio español, ¿no? Y aquí sí que me voy a detener en algunos de los elementos que plantea el paradigma de la escuela neoclásica, porque tiene una trascendencia fundamental sobre la construcción del modelo económico y también del cambio cultural. ¿Qué elementos introduce? En primer lugar, defiende la idea de la reducción del concepto de valor al concepto de precio. Es decir, solamente tiene valor económico aquello que puede ser expresado en términos monetarios y, por tanto,
solamente forma parte del campo de estudio económico aquello que está reflejado en los valores monetarios. Con esto, lo que desaparece es de un plumazo un montón de recursos y de procesos que son imprescindibles para que exista la vida. ¿Cuánto cuesta el acabado de ozono? ¿Cuánto cuesta la polinización? ¿Qué precio tiene el ciclo del agua? ¿Cuánto vale parir? ¿Cuánto vale una vejez que merezca la pena vivirse? Todos esos procesos que son esenciales para construir vidas buenas, para mantener esas relaciones de codependencia e interdependencia, no pueden ser expresados en términos monetarios, aunque estemos viviendo un momento en el que se intenta y aparezcan todas las dinámicas de economía ambiental y haya quien defiende que la belleza de un paisaje podría cotizar en bolsa, o tengamos todo el fenómeno del comercio de emisiones de gases de efecto invernadero que le pone precio a las emisiones con el fin de intentar frenarlas y nos encontremos con que las emisiones de gases de efecto invernadero han seguido creciendo sin solución de continuidad, mientras que quienes se han lucrado con el negocio del comercio de emisiones son las propias empresas petroleras que se lucran también con la extracción, ¿no? Es decir, que lo que hace este mecanismo de reducir el concepto de valor al concepto de precio es hacer desaparecer de un plumazo elementos centrales del campo de estudio económico. ¿Qué repercusión, digamos, tiene esta manera de comprender el valor sobre la noción de producción? Pues produce un cambio en la noción de producción que a mí me parece que tiene una trascendencia fundamental, ¿no? Porque la producción no pasa a ser evaluada en función de los bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas. La producción pasa a ser la creación de excedente social en términos monetarios, es decir, la producción pasa a medirse en euros. Y cuando no pasamos a medir la producción en función de la naturaleza del bien que se produce, sino de la cantidad de euros que se producen, dejamos de preguntarnos por qué se produce, qué necesidades satisface y para quiénes. Y llamamos producción dentro de nuestra cultura a producir bombas de racimo, como llamamos producción a cultivar trigo. Ambas cosas son producción y nuestros modelos macroeconómicos no discriminan entre unas y otras. Celebramos todas de la misma manera. Jorge Rietzmann, un poeta, dice que el problema que tienen los instrumentos capitalistas, los instrumentos económicos de medición, es que no te permiten discriminar entre lo que nos acaricia y lo que nos aplasta. Es decir, mide exactamente de la misma manera, impidiendo discriminar entre aquellas producciones que pueden satisfacer necesidades humanas y aquellas otras que generan negocios y crecimiento económico sin satisfacer necesidades humanas o precisamente a costa de su satisfacción. Y si en algún momento me aturo, yo voy muy rápida, me paráis, ¿vale? Bueno, este es un segundo elemento que a mí me parece central, es decir, la forma de entender la economía lo que hace es directamente cortar el cordón umbilical que existía entre la economía anterior y el conjunto de la Tierra. Es decir, se corta ese cordón y parece que la economía es un ente abstracto que puede crecer al margen de la naturaleza física que lo sostiene. Y ese es uno de los grandes mitos que tiene, a mi juicio, el modelo económico sostenido por esta teoría neoclásica, es decir, el modelo económico capitalista. Parece que siempre es posible hacer crecer la producción sin mirar la base física sobre la que se sostiene, ¿no? Por eso la economía feminista y la economía ecológica han utilizado la misma metáfora para describir el funcionamiento del sistema económico, y ha sido la metáfora de un iceberg. En un iceberg, la parte que flota por encima del agua, que es la más pequeñita, la parte visible, en nuestro caso sería todo aquello que se compra y se vende, todo aquello que tiene precio, sería la prima de riesgo, sería la deuda, sería el salario, sería el consumo. Y debajo, invisible y con un tamaño muchísimo más grande, está lo que sostiene esa parte que flota arriba, ¿no? Y aquí nos encontramos, entre otras cosas, la extracción de una cantidad ingente de energía y de materiales y la generación de una cantidad ingente de residuos, que es la que permite sostener esta otra parte que hay arriba. Pero no solo, porque cuando hablamos de cómo deja de tener valor aquello que no tiene precio, nos encontramos con que las relaciones de interdependencia sufren
exactamente la misma situación que cuando estamos hablando de la ecodependencia. Es decir, una buena parte del trabajo del cuidado cotidiano de la vida, la mayor parte del trabajo de los cuerpos vulnerables, se hace en un espacio invisible a la economía, que es el espacio de los hogares, el espacio de la casa. Dentro de las casas, dentro de los hogares, se generan una gran cantidad de bienes y servicios que directamente cuidan cotidianamente de nuestros cuerpos vulnerables y no tienen reflejo mayoritariamente en el conjunto del sistema económico. Decía un economista como Pigou, poco sospechoso de feminista radical, que bastaría, él gastaba una broma, decía, bastaría con que cada persona, cada hombre de la Inglaterra victoriana se casara con su ama de llaves para que de un plumazo bajara la renta nacional, porque la esposa pasaría a hacer gratis y sin que contara en las cuentas nacionales lo que antes el ama de llaves hacía de forma remunerada. Es decir, que se realizan una cantidad ingente de trabajos que no son visibles, ¿no? Estos trabajos que se realizan en las casas, el problema que tienen es que no se pueden dejar de hacer. Es decir, una criatura, una persona mayor en situación de dependencia extrema, una persona con diversidad funcional, directamente no puede vivir si no se realizan estas tareas. Y entonces aquí nos hemos encontrado con que en nuestra cultura en la cultura occidental, se ha ido solventando este problema que el feminismo llama la crisis de los cuidados de diferentes maneras. Es decir, las mujeres hemos salido al espacio que nos reconoce derechos, que es el espacio del empleo remunerado, hemos salido pues, con un derecho propio, con fuerza, con miles de cosas por resolver, pero con cierto éxito dentro de nuestras culturas. Pero de forma paralela, los hombres no han hecho equitativamente el camino contrario, es decir, no se ha entrado dentro de los hogares a asumir en términos corresponsables todos esos trabajos que, insisto, no se pueden dejar de hacer. Y además se han producido una serie de transformaciones que empujan a que necesitemos más tiempo de cuidados para atender las necesidades de los cuerpos vulnerables. Porque vivimos en sociedades mucho más envejecidas, es decir, hay muchas más personas mayores, porque además la medicalización de los cuerpos hace que cada vez más gente llegue a un estado de vejez, en un estado de dependencia muy grande, porque además el modelo urbano, bueno, aquí hay gente que luego en el debate a lo mejor puede aportar más, ha alejado de forma enorme los diferentes lugares en los que se desarrollan las dimensiones de la vida humana, y tú tienes que hacer muchos más kilómetros a diario para ir a cuidar a alguien de tu familia, ir a trabajar, ir al punto en el que se compra, es decir, se han alejado mucho los espacios y por tanto hace falta más tiempo para desarrollar todas esas dimensiones, porque por ejemplo hasta se necesita más tiempo para la supervisión del juego de los niños y las niñas, que ya no pueden salir solas a la calle y necesitan hasta más tiempo de cuidado para que puedan ir a un parque por el propio esquema de modelo urbano, ¿no? La precariedad laboral hace que cada vez la gente tenga menos fuerza para exigir y reclamar condiciones de conciliación, porque parece que en el mundo de la empresa el querer trabajar de forma remunerada y tener responsabilidades del cuidado de otras personas es una excepción. Es decir, es algo a lo que hay que arreglar, y lo que llamamos políticas de conciliación es arreglar esa excepción que se produce dentro del mundo capitalista de que haya gente que quiera trabajar y además se tenga que ocupar de otras cosas. Es decir, que hace falta más tiempo. ¿Cómo se ha resuelto ese problema dentro de nuestras sociedades? Pues digamos que esa tensión de necesitar más tiempo, que las mujeres tengan menos tiempo y que además empiecen a desarrollar dobles y triples jornadas, se ha resuelto de dos formas. Una es lo que la sociología feminista denomina la transferencia generacional de cuidados, que dicho en paladín viene a ser la aparición de las abuelas esclavas. Es decir, hay otras mujeres de la familia que dedican tiempo pues, a ayudarte con el cuidado de las personas más pequeñas, ¿no? Es decir, y el otro mecanismo es un mecanismo de clase. Hay mujeres que por su situación de clase pueden pagar a otras mujeres que venden su fuerza de trabajo para hacer estas tareas. Es decir, se desplazan por una vía de salario parte de estos trabajos. Pues bien, si hoy miramos de dónde vienen una buena parte de las mujeres que cuidan cotidianamente, por ejemplo, de nuestras personas mayores, de muchas de nuestras personas diversas funcionales o de niños y niñas,
nos damos cuenta de que estas mujeres vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen nuestro metabolismo económico. En una transferencia generacional de cuidados, en una transferencia, en una cadena internacional de cuidados, cadenas que son transnacionales, ¿no? Y que siguen reposando de manera mayoritaria sobre los hombros de las mujeres. Es decir, el cuidado cotidiano de la vida es un trabajo que mayoritariamente sigue descansando en prácticamente la mitad de la población, ¿no? Es un trabajo que realizan de forma asignada las mujeres, y culturalmente sería muy interesante desgranar cuáles son las causas. Dice una antropóloga, por ejemplo, como Mariluz Esteban, que en buena medida la idea del amor romántico impuesto, el deber o el miedo, son algunos de los sentimientos que sostienen esa situación de que sean mayoritariamente las mujeres quienes cuidan de la vida cotidiana en nuestras culturas y prácticamente en todas las culturas, ¿no? Bueno, pues tenemos esta noción de producción que ha cambiado, y la noción de producción ha llevado también a una jibarización y reduccionismo absoluto del concepto de trabajo, que para mí es otro de los ejes centrales que analiza el feminismo. Porque con esta idea de reducir el campo del valor a lo estrictamente mercantil, viene la concepción de que solamente se produce en ese mundo de la esfera mercantil. Lo otro, el resto de trabajos que son necesarios y no tienen reflejo en las cuentas, pasan a veces a no tener ni nombre, aunque cada vez más se les llama reproducción, generando una nueva dicotomía, como si la producción y la reproducción de los cuerpos no fueran parte de lo mismo que es necesario para sostener cotidianamente la vida. En realidad, todo es reproducción social, ¿no? Pero se produce esa dicotomía entre producción y reproducción. Y le llamamos trabajo solo a lo que se hace en el mundo de la esfera mercantil, solo a lo que se hace a cambio de un salario. Y lo otro pasa a no tener ni nombre. A veces se le llamaba sus labores, y nos encontramos con que, por ejemplo, en la encuesta de población activa, una mujer disponible 7 días a la semana, 24 horas al día y 365 días al año es considerada como población inactiva, ¿no? Es decir, todo eso que se hace fuera de la esfera mercantil no es considerado trabajo. Y en nuestros modelos de estado de bienestar o de democracia, nos encontramos con que la asignación o la consecución de derechos ciudadanos y económicos está vinculada solo a la participación en ese espacio productivo. Es decir, si vamos a tener derecho a una pensión en el momento de la vejez, si tenemos derecho a protección en un momento de desempleo, de vulnerabilidad extrema, o si tenemos derecho incluso al acceso a algunos servicios públicos básicos, es porque previamente hemos participado en el espacio del trabajo remunerado. Porque si no lo hemos hecho y tenemos esos recursos públicos, es porque hemos estado vinculadas a una persona que sí los tuviera, por la vía del matrimonio. Es decir, el ejercicio pleno de la ciudadanía no te lo garantiza el hecho de ser persona, te lo garantiza el haber participado en un subconjunto de la vida que es el de la esfera mercantil, ¿no? Y claro, este subconjunto de la vida, que es el de la esfera mercantil, al funcionar con esta lógica, lo que hacemos es desplazarle como sociedad y de forma comunitaria una cantidad de poder enorme, porque termina siendo el mundo de la producción el que determina cómo se organiza el territorio. Es decir, es la economía la que acaba determinando cómo se organiza el territorio. Y es la economía la que acaba determinando cómo se organizan los tiempos de las personas, a través de sus jornadas o a través de las exigencias, digamos, del mundo del trabajo remunerado, ¿no? Y cederle a un espacio como el de la esfera mercantil la organización de la tierra y la organización del tiempo, que son las dos grandes variables que permiten articular la vida en común, a mí me parece que es una cesión de poder brutal, sobre todo porque el mundo de la esfera mercantil es un mundo en el que la moral está suspendida, es un mundo que está organizado a través de la obtención de beneficios, a partir del fin del lucro, y resulta que le estamos cediendo a un espacio, me vais a perdonar, lo digo de una forma un poco vulgar, a un espacio al que las personas le importan un carajo, que es el que termina organizando el conjunto de la vida. Y lo otro, el otro espacio, el espacio de la reproducción social,
es el espacio al que se relega el cuidado de la gente, al que se relega la equidad, al que se relega la posibilidad de ajustar todas estas tensiones. De tal forma que cuando ahora, y ahora sí me refiero a la crisis económica del Estado español, empiezan a ponerse en práctica todas las políticas del austericidio, a mí me da muchísima rabia cada vez que oigo a Rajoy hablar de austeridad, porque la austeridad es un valor ecológico absolutamente necesario, y que resignarte ante el expolio se llame austeridad es una cosa muy horrorosa, ¿no? Pero vamos, ya que se llaman así, cuando hablamos de las políticas de austericidio, lo que estamos viendo es cómo se recortan un montón de esos elementos de solidaridad pública y de protección pública, y todo eso que se deja de cubrir cae dentro de los hogares. Cuando los niños y las niñas ya no tienen becas de comedor, cuando deja de haber ayudas o se encarecen mucho en las escuelas infantiles, cuando se recorta en una raquítica ya ley de dependencia que existía, o cuando nos encontramos que las personas son desahuciadas de sus casas, ¿quién se ocupa de todo eso que no se puede dejar de cubrir? Todo eso cae en las casas, y por tanto son los hogares los que están actuando como mayor eje de amortiguación de todas las tensiones de estas políticas absolutamente antihumanas y asesinas que estamos viviendo. Es decir, todo eso cae dentro de las casas, y dentro de las casas, como decía, hay límites y hay relaciones fundamentalmente patriarcales, ¿no? Por tanto, culturalmente, esta manera de entender el trabajo, esta manera de entender la producción, lleva, a mi juicio, algunas transformaciones de corte antropológico que son muy importantes de tener en cuenta, ¿no? Porque llegamos a construir, decía Almudena Hernando en un libro muy interesante, esta fantasía de la individualidad, ¿no? Es decir, el ser humano se interpreta que es ese ser abstracto, ese homo economicus, que va a los mercados y que, persiguiendo su propio egoísmo, finalmente se produce una especie de armonía que recae en todos los esquemas de la sociedad, pero no es así. En el mercado, las leyes que imperan son las leyes del lucro fundamentalmente, y es en otros espacios donde la gente, como puede, trata de alguna manera de resolver esos elementos de armonía y de cohesión social que cada vez están más deteriorados, ¿no? y sufren una mayor agresión. Y claro, esta fantasía de la individualidad lo que nos hace es olvidarnos de nuestro elemento vulnerable, y se llega a patologizar la dependencia. Es decir, cuando todos y todas somos personas interdependientes, al final lo que se percibe como algo negativo o como una carencia del individuo completo es que sea vulnerable. Es decir, se patologiza esa vulnerabilidad, lo cual a mí me parece que mete un elemento terrible, ¿no? Acompañado de este individualismo que te culpabiliza si no eres empleable, que te culpabiliza si no te cuidas, que te culpabiliza si no eres la persona del éxito, y abandona esta dimensión, digamos, como más comunitaria, como más interdependiente de la vida, ¿no? Bueno, de alguna manera, digamos que ese es el núcleo, lo he contado de una forma esquemática, luego podemos entrar más, pero ese es el núcleo de la deconstrucción que hace el ecofeminismo, ¿no? Tenemos una noción de producción que alimenta un mito del crecimiento y un mito del desarrollo profundamente nefasto, desde luego para la salud de los ecosistemas y el mantenimiento de la biosfera, pero también para el conjunto de la vida en común, y una noción de trabajo que se deja fuera una cantidad ingente de aportaciones, y que además, esto ya en términos más por mis pasados sindicalistas, ¿no? Que yo creo que supone también una cesión tremenda política, ¿no? Cuando nosotros pasamos a considerar trabajo, reducimos la noción de trabajo a la del empleo, lo que hacemos es cederle todo el poder a la persona que emplea. Es decir, nos creemos que el motor generador de riqueza es la persona que emplea, la persona que es dueña de los medios de producción, y tú eres o no empleable. Mientras que, como dice la filosofía Zen, el trabajo es esa especie de capacidad del ser que nos permite interactuar con lo que tenemos alrededor, y, o sea, cederle el poder generador de riqueza a quien emplea y no a quien tiene la capacidad de trabajar, yo creo que ha sido una de las mayores victorias del capitalismo y una de las mayores cesiones que ha hecho el movimiento obrero y el sindicalismo mayoritario, a mi juicio, ¿no?
por tanto, si tenemos esta manera de mirar el mundo que tiene estos problemas, ¿cómo podemos mirarlo para darle la vuelta a esta situación, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos, y a mí en mi marco, cada cual tiene su marco utópico, yo me planteo cómo podríamos llegar a construir una sociedad socialista, ecológica, antipatriarcal y alegre, fundamentalmente, ¿no? Que sería un poco el mundo a lo que a mí me gustaría llegar, ¿no? Y yo creo que un primer... No te preocupes. Un primer elemento tiene que ver, o sea, yo creo que conviene asumir algún dato de partida y no rebelarse contra ellos, porque el dato, como aquello que viene dado, es algo contra lo que es bastante estúpido rebelarse, ¿no? Y el dato central es que nuestro planeta tiene límites físicos. Por tanto, y además que están ya sobrepasados. Por tanto, que vamos a vivir con menos energía y menos materiales, que vamos a tener que asistir, estamos asistiendo al decrecimiento de la esfera material de la economía, y hablo de la esfera material, no hablo de los indicadores económicos, de la esfera material de la economía, es un dato, no es una opción que podamos tener porque seamos más o menos ecologistas, es un dato.